La llamada importante. Bueno, entonces, si la estábamos hablando, si la temperatura de salida del set point debe estar calentando, entonces la válvula A debe estar cerrando y la válvula B debe estar abriendo, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a calentar más el fluido. Si la temperatura de salida es mayor que el set point, yo voy a enfriar mi fluido. Entonces la válvula A debe estar abriendo y la válvula B debe estar cerrando, ¿sí? Entonces la señal del controlador debe estar aumentando, debe estar por encima del 50. Y así funciona la lógica de control de rango dividido para esta operación en específico, ¿sí? Y por eso, vuelvo a resaltar, es tan importante la gráfica, porque nosotros con la gráfica podemos determinar cuál es el comportamiento de mi control en el proceso. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno. Ingeniero Melquisedec, en un momento dado yo puedo también romper el rango dividido, ¿verdad? Sí, señor. Su merced en cualquier momento también puede romper el rango dividido. Dejarlo solo a una válvula. A una u otra válvula. Sí, señor. Vale. Sí, creo que había otra preguntita. No, era eso, ingeniero Melquisedec, que si uno puede pasar a manual las válvulas y poder manipular una por una en caso de que pase alguna válvula. Sí, señor. Nosotros podemos pasar directamente a manual, pero a manual y puede operar las dos válvulas, sí, no hay ningún problema. Y si yo quiero romper solo el rango dividido, entonces que mi controlador me controle una válvula, también lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, eso es una facilidad que tiene este control. Si es necesario se utiliza, si no, no se utiliza. Bueno, entonces, le voy a solicitar a mi compañero Cristian si nos puede proyectar, porque ya vamos a ver directamente el simulador. Y en el simulador vamos a ver este nuevo rango de video. Bueno, ya le veo. Muchas gracias, Cris, eres muy amable. ¿Listo? Entonces vamos aquí al control de rango de video. Ya hemos visto estas tres el día de ayer. Vamos a ir acá directamente. Listo. Entonces, acá tenemos un nuevo control de rango de video que no hemos visto. Vimos, así como para tener un orden, vimos el estilo V, que es este, el de presurización y despresurización. Vimos el de temperatura, que sería una X, pero no hemos visto este rango paralelo. Entonces se los voy a explicar. Listo. Este es el rango paralelo, ¿sí? Este es muy importante y es el más utilizado, ¿sí? En la parte de producción, nosotros lo vemos muy comúnmente en el hecho de que a veces una válvula no es capaz de desalojar un fluido, entonces pues tenemos otra para que ayude al desalojo del mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, nosotros tenemos la azul. ¿Sí, ingeniero Alexander? Creo que tiene la mano. Ingeniero, buenos días. Lo que pasa es que no sé si soy yo o otros compañeros lo escuchan con mucho eco. Entonces no se le está entendiendo muy bien. Sí, muchachos, ¿escuchan con mucho eco? Yo no, aquí. Yo escucho bien. Todo bien, yo lo estoy escuchando bien. Escucha bien. Ingeniero Alexander, creo que hay un problema de red. Sí, porque los demás me escuchan bien, ingeniero. Sería decir, que Alex que saliera y volviera a entrar a la reunión, sería de pronto. Listo, entonces yo miro a ver estos aquí si soy yo el de problema.
Gracias. Bueno, señor Alexander, muchas gracias por comentar. Bueno, muchachos, entonces como les venía comentando, la línea azul es una válvula y la línea roja es otra válvula. ¿Sí? Son dos válvulas independientes en el momento. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando en este caso específico la presión empieza a subir, el controlador va a enviar señal a una sola válvula. Como ustedes pueden ver, va a empezar a incrementar la señal de salida y esa señal de salida va a empezar a abrir una válvula. ¿Sí? En este caso sería la SR1, que sería esta. Una vez mi válvula llegue al 44%, ¿sí?, de señal de salida, en ese mismo instante va a empezar a abrir la válvula 2. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que aunque se empiece a abrir una válvula, va a haber un punto en que las dos van a tener apertura, ¿sí? Y se van a empezar a abrir las dos paralelamente. Si en esa apertura no es capaz las válvulas de empezar a desalojar más fluido, más presión en este caso, lo que se va a hacer es que una válvula va a quedar completamente abierta y la otra va a empezar o va a seguir abriéndose para respaldar la salida del fluido. ¿Listo? Eso es lo que pasa con esto. Lo he visto muchas veces así tal cual como está para alivio del sistema TEA. También se tiene en algunos casos, por lo menos en la CIRA, para las piscinas y el API, cuando se tiene un nivel muy alto, le envía señal al variador de una bomba para que empiece a subir revoluciones y así empezar a sacar fluido, a sacar agua de la piscina. Si esa bomba no es capaz de desalojar toda el agua para disminuir el nivel al set point, pone en servicio a la otra y empieza a subir revoluciones. ¿Para qué? Para empezar a desalojar fluido. Ingeniero Edgar, ¿sí, señor? Sí, nosotros en Poli hay un sistema que trabaja similar, o sea, él hace como un traslape. Hay un momento donde están las dos, digamos, válvulas o hay dos pistones en movimiento con la misma señal, para evitar que la temperatura se caiga y tenga un punto muerto en la inyección del iniciador al reactor. Muy bien, ingeniero. Ese es un muy buen ejemplo aplicado para sus procesos. Ahí también se tendría un rango dividido, ¿sí?, que uno respalda al otro para mantener esa temperatura. Algo que decía, nos preguntaba si esto se puede tener en manual. Sí se puede tener en manual. ¿Sí? Acá yo lo puedo pasar directamente a manual y sacar los valores de salida. ¿Sí? Si quiero tener una señal de 50, ¿sí?, voy a tener, apenas corra el simulador, se van a dar cuenta que va a cambiar completamente la apertura de las válvulas. Lo ponemos a correr para que se den cuenta. Sí, ingeniero Tomás. Buenos días, ¿cómo está, ingeniero Melquisedec? Buenos días, compañero. Buenos días. Yo tengo una duda con respecto a lo que dijo Edgar en los controladores de temperatura del reactor, porque según veo yo, esto es para abrir dos válvulas o para aumentar el flujo de una bomba. Una válvula o una bomba apoya a otra para aumentar el flujo, ¿no? Pero es que nuestro controlador solamente maneja la señal de la bomba. Lo que hace es aumentar la señal, pero tiene dos pistones la bomba, pero es una sola señal la que le llega a la misma bomba. O sea, no son dos bombas ni... Ya no sé, lo veo ahí como que ese control no nos aplica a nosotros ahí, ¿no? O sea, control de rango yo no aplica para los TIC que tenemos, que dice de pronto Bueno, muchas gracias, ingeniero Tomás, por la aclaración. Sí, ahí entonces tocaría entrar a mirar la filosofía de control para ver. Sí, no sé si esté equivocado, ¿no? De pronto, no sé si de pronto esté errado en mi apreciación, pero
yo veo que no aplica, el rango de vida no aplica en los pulsos. Bueno, ingeniero Tomás, muchísimas gracias por la aclaración. Sí, entonces tendremos que entrar a mirar la filosofía de control y así pues determinar si aplica o no aplica. Eso. Bueno, muchas gracias, ingeniero Tomás, por su aclaración. Entonces, ingeniero Jorge. Sí, señor. Bueno, creo que no tenía la manito levantada. Bueno, entonces, como ustedes vieron, yo corrí la simulación y la detuve. Acá en este punto le di un 50% de apertura a la válvula, lo pasé a manual, un 50% de señal de salida del controlador, qué pena, y lo puse en manual. Y inmediatamente, pues la parte gráfica me mostró cuál es la señal de salida y cómo va a ser el comportamiento de las dos válvulas con la señal de salida que yo di. Entonces, la válvula 1 me debe estar abriendo al 89.29% y la válvula 2 me está llegando al 10.71%. ¿Sí? Y las válvulas efectivamente se me abrieron al dato que obtuve. ¿Listo? Si yo quiero romper las válvulas, ¿sí? Yo lo puedo hacer directamente desde acá, ¿sí? Puedo cambiar el valor completo del rango dividido aquí, que yo lo quiero que sea directamente hasta el 100, ¿sí? Y acá yo voy a tener ese rango solo para mi válvula. Y en el rango de la válvula 2 yo también lo puedo colocar en 0, que yo no quiero que esa válvula actúe. Entonces estoy dejando solo una válvula actuar. Eso es lo interesante del rango dividido. Yo puedo configurarlo de que solo una válvula me actúe, que me actúen las dos. Lo puedo configurar en manual como ustedes vieron. O también puedo cambiar la gráfica. Entonces voy a volver, lo voy a poner 50-50, porque no me acuerdo de los valores, me disculpan, ingenieros. Creo que era 56 y 44, o 54 y 44. Sí, señor, 56-44. Gracias, muchísimas gracias. 56. Sí, señor, exactamente. Muchísimas gracias, ingeniero. Y acá yo puedo también cambiar el tipo de la gráfica. Acá estoy diciendo que mis dos gráficas están incrementando. Pero yo puedo decir que no, que yo quiero que la 1 decaiga. Y tengo completamente una gráfica diferente, un actuar de mi controlador diferente. También de esto, pues, puedo decir que quiero que la otra también decaiga. Y ya cambia completamente la configuración de mi gráfica. Sí, también puedo decirle que permanezca constante. ¿Sí? Entonces, como no está abierta, pues se queda ahí. Entonces, eso es lo chévere del rango dividido, que me permite configurar mi proceso como yo quiero. ¿Sí? ¿Sí? La funcionalidad y la versatilidad de este controlador es muy buena. Entonces con eso yo puedo convertir mis dos, solo con una válvula, con dos válvulas, y el proceso yo puedo convertir esas dos válvulas que sean de desalojo, que sean de combinación, o que sean como las de este sistema, de presurización y despresurización. ¿Sí? Eso es lo interesante del rango dividido. Es muy polifuncional, pero también, al ser tan polifuncional, debe ser muy bien manejado, porque por tener tanta diversidad, generalmente, o bueno, uno puede, al meterle la mano, me disculpan la expresión, uno puede generar un control que no sea válido o generar un comportamiento de apertura de las válvulas que no sea válido para mi proceso. Bueno, entonces ya con esto
No sé si les quedó entendido este tipo de control, ingenieros. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, creo que quedó entendido. Entonces voy a seguir y ya aquí vamos a entrar a simular. ¿Listo? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, acá sigue algo similar a lo de rango de video. La parte visual ya se concentra en el proceso. Tenemos dos pantallitas o dos gráficas de control que son el rango dividido, tanto de uno como de otro proceso. Si ustedes desean sacar la gráfica grande como yo lo hice, es muy sencillo, se van a cualquiera de la válvula que diga SE1. En este caso, para el proceso del separador 301, voy a la SR1 y saco el comportamiento del rango dividido para él. En caso del 704, voy a la SR1 o SR2 y voy a obtener el pop-up del comportamiento de ese rango de control. ¿Listo? O para que lo tengan en cuenta. Si lo quieren, si en algún momento lo quieren sacar. Bueno, entonces les voy a explicar el proceso por proceso. Vamos con el 301. El 301 es un separador de 3 fases, ¿sí? Me separa agua, gas y crudo. En este caso, no vamos a estar muy pendientes del agua ni el crudo, vamos a estar pendientes del sistema de gas. Y el sistema de gas tiene dos componentes. El primer componente es el componente normal. Este componente, o bueno, esta línea va directamente hacia compresión. Y esa línea es controlada a través de este controlador de presión, el PIC 23003. Este controlador de presión me controla la presión interna de mi separador en 19 PSI, en 19 bar, disculpen. En donde podemos tener el set point, cliqueando el controlador y vamos a ver acá que tiene 19 bar. ¿Listo? Entonces me va a regular la presión mediante esta válvula de control. ¿Listo? Además de eso, pues tenemos dos medidores de flujo, bueno, 3 medidores de flujo. Uno para saber cuánto flujo de gas está saliendo a la salida del separador, otro para saber cuánto se está yendo hacia compresión y un medidor o un transmisor que me calcula el delta, cuánto se está yendo para TA y cuánto se está yendo para compresión. ¿Listo? Si mi presión como ustedes ven, este controlador regula mi presión a 19 bar. Si mi presión sigue subiendo y sigue subiendo hasta un punto que va a tocar los 34 bar, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá, si llega a tocar ese punto de los 34 bar, estas dos válvulas ya empiezan a operar. ¿Listo? Entonces el controlador por rango dividido va a empezar a enviar primero una señal a la válvula 1 cuando llegue al 46 más o menos. La válvula 1 ya va a estar tendiendo al 100% y la válvula 2 va a empezar a abrir. ¿Listo? Y sería un sistema completamente de alivio del proceso AT para tratar de disminuir la presión. Cabe aclarar que si se abren estas válvulas, este proceso continúa, se sigue enviando directamente gas hacia compresión. ¿Sí? No se cierra ni se genera un shutdown. Hasta que pues toque otro límite que ya se los diré más allá. Pero por el momento no nos interesa mucho ese límite. Solo para ver cómo se comporta el control en rango dividido. Y el segundo, el 704, es un poco más familiar, fue el que explicamos el día de ayer y fue con el que iniciamos el día de hoy. Tenemos igual un separador, pero ese separador necesita estar presurizado, debido a que pues, el gas que aporta a los pozos no es el suficiente para mantener una presión. Esa presión también está seteada a 19 bar, como podemos ver acá. ¿Listo?
Si esa presión se disminuye a los 19 bar, muy seguramente voy a empezar a presurizar. O sea que se va a abrir la válvula 1. Pero si mi presión está por encima de los 19 bar, ya no tengo que abrir la válvula 1, tengo que cerrarla, y la que va a estar abierta va a ser la válvula 2. ¿Listo? Y acá tenemos un claro ejemplo de lo que les explicaba ayer, ingenieros. Si la válvula posee el color de la línea, significa que está abierta. Si la válvula está en color blanco, significa que está cerrada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No sé si hay alguna pregunta, ingenieros, una pregunta adicional. ¿No? Listo. Entonces, vamos a correr el primer ejercicio. ¿A quién le gustaría solicitar el control para correr el primer ejercicio con rango de video? Bueno, entonces, si gusta, sigo con el caso. Entonces acá, igual, vamos a... acumulador, lo que queda. Simulation. Y vamos a cargar el ejercicio 10. ¿Sí? Este ejercicio, ¿qué va a hacer? Pues darnos un poquito más de caudal. Eso es lo que nos va a regalar ese ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar completamente Vamos a probar completamente el lazo de control de alivio de presión. Entonces, lo que voy a hacer es poner a correr el simulador y una vez corriendo, ya está corriendo, aquí está lento, ya lo paso a velocidad normal, y ahí ya empiezan a correr las variables. Pero recuerden que nos vamos a centrar es en el 301. Para obligar a que haya un aumento de presión, lo que voy a hacer es cerrar la válvula de shutdown, ¿sí? Para generar una mayor presión dentro del equipo. Como ustedes pueden ver, empezó a haber un mayor delta y empezó a subir la presión. ¿Listo? La válvula controladora de presión tendió a abrirse, pero no sirve de nada porque la válvula de shutdown está cerrada. Se abrió al 100%, pero no sigue sin desalojar. Entonces, en ese instante, empezó a abrir la válvula SR1 al 72. Sigue abriendo y ya en unos instantes, cuando llegue a la señal de 44, va a empezar a abrir la válvula SR2. Listo, y empezó a abrir la válvula SR2. Entonces lo que está haciendo es tratando de controlar
la presión en esos 34 bar, va a tratar de estabilizar la presión. Ustedes se preguntarán, Melqui, ¿qué son esas H's que están saliendo? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Esas H's son las alarmas, lo que está titilando. ¿Cómo podemos ir a esa alarma? Aquí en el controlador, y vamos donde dice alarma. Y ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Primero se activó una alarma por bajo y ahora una alarma por alto. ¿Qué debemos hacer? Reconocerlas. ¿Listo? Ya reconocimos la de bajo y pues ahora solo nos queda activada la de alto, porque pues la alarma está configurada a 36 bar y pues tenemos 42. ¿Sí? Y aquí igual en el de flujo. El de flujo está considerado a 166.000 y pues ya va en más de 200. Y conocemos la alarma para que deje titilar. Listo, y ustedes pueden observar acá cómo fue el aumento de presión y cuando empezaron a obturar las dos válvulas, cómo empezó a disminuir esa misma presión. ¿Sí? Acá también lo podemos ver. Acá también, en la línea roja, que es la presión. En la morada, que es el flujo. Vemos cómo se disminuye el flujo cuando cerramos la válvula de shutdown y cómo se empieza a recuperar cuando abrimos la válvula, las válvulas de alivio hacia atrás. Y aquí podemos estar observando cómo es el comportamiento, cuál es la señal de salida del controlador y cómo se están comportando la apertura de las dos válvulas. Sí, don Jessy. Ingeniero, tengo una pregunta. Digamos, ahí yo veo, bueno, en el sistema ese de gases, el PIC 23003 es como el principal, ¿no? El del proceso. Sí, señor. Exactamente. Mi pregunta es, cuando hubo se bloqueó la válvula ya, la SDB, la primera que abrió fue el PIC 23003, o sea, es como la principal, ¿no? Ella abre al 100 y después de que ella abre al 100 empiezan como las auxiliares, ya las que van hacia la TEA, o eso también es haría como parte de un rango ahí dividido entre esos dos sistemas, o cómo funciona ahí. Ah, bueno, ingeniero. Entonces, son dos controladores independientes, ingeniero. La diferencia es que están seteados a diferente valor. Entonces, como su merced muy bien nos indica, el controlador principal es el 23003. Ese es el principal. Y ese nos va a tratar de controlar a 19 bar. En este caso, como ustedes vieron, al momento en que cerré la válvula de shutdown, él empezó a tratar de abrir más la válvula, pero como no había desalojo de flujo, o desalojo de presión, discúlpenme, el sistema se empezó a presurizar. Se empezó a presurizar hasta que llegó a los 34. En este caso, tocó el set point del segundo controlador, ¿sí? Ellos no están unidos de por sí, ¿sí? Lo que los une es un transmisor que les envía la misma señal a los dos. Entonces, al 23003 no pudo controlar en 19, entonces siguió subiendo la presión. Cuando llegó a 34, ya empieza a actuar el segundo, ¿sí? No están conectados de por
¿sí? Pero uno es un relevo del otro. No sé si con eso me expliqué mejor, ingeniero. Sí, señor, ya le entendí. Muchísimas gracias. Ingeniero Jairo y después el ingeniero Juan Carlos. El que si se abre la SDB, ¿la respuesta del rango dividido es inmediata o no? Porque ahí se alivia el sistema, ¿no? Listo, ingeniero. Entonces probémoslo para ver qué pasa. Listo, por favor miren cómo se comporta la gráfica. Hola Chucho. Hola Chucho, ¿cómo amaneció? Entonces, como ustedes pueden ver, tal cual como nos decía el ingeniero, actuó inmediatamente. Empezó a cerrar y la válvula del control primario empezó también a obturarse. ¿Para qué? Para tratar de controlar la presión en el sistema. Listo, aquí ya las dos válvulas quedaron cerradas y el 23003 va a empezar a controlar la presión de mi sistema. No sé si, ingeniero, si se comportó como esperaba. Sí, ahí empieza a liberar el sistema y el control lo toma la válvula 68, ¿no? Sería por el PIC 23003. Sí, señor, ya como la presión disminuyó de 34 bar, entonces el controlador hacia TEA va a decir: yo ya no tengo que actuar, yo trabajo después de los 34. Entonces por eso él ya cierra las dos válvulas. Y como está por debajo, entre el rango de trabajo del controlador del primario, entonces él empieza a tomar acción. Que ya sería el control a los 19 bar. Y como ustedes pueden ver, bajó hasta 17 y el controlador ya lo que está haciendo es tomando acción para llevarlo a 19. Pero el set de presión del drum 301 es de 34, ¿cierto? No, señor. El set de presión es de 19. Ah, ya. Pensé que era más alto. Sí, el set de presión de operación, digámoslo así, es de 19, ingeniero. Sí, porque la SR1 cerró más lenta hasta que controló la presión. Sí, señor. Entonces, el set de presión, digámoslo así, el set de operación de mi separador es 19. Pero el set de presión de emergencia o de alivio hacia TEA es 34. ¿Sí? Ese es los sets que tienen esos dos controladores, 19 y 34. Así que sería aquí ya directamente para emergencia. ¿Sí les pareció interesante, ingenieros? ¿Sí estuvo como chévere?
Ingeniero Juan Carlos, ¿tiene la manito levantada? Juan Carlos, Carlos. Sí, señor. Ingeniero Carlos. No me parece el ingeniero Juan Carlos. Sí, ingeniero Juan Carlos. Cuénteme, ingeniero Juan Carlos. Nosotros tenemos un sistema más o menos similar a ese que está aquí en el DUN 13.1, ¿sí? En el DUN 301. Sí, es un sistema, o sea, eso es lo que realmente es un sistema, un doble sistema de control. Un sistema sencillo para el flujo hacia el sistema de compresión cuando anda presión, y el otro un sistema integrado, un sistema que vemos ahorita de doble control, ¿sí? De rango dividido, ¿sí? Sí, señor. Entonces eso prácticamente es, uno opera de 0.34 apertura a válvula, y el otro de 34 a 66, y el otro de 66 a 100, ¿sí? Ese es como el sistema de control de ese dron. Interesante, ingeniero. O sea que tiene como relevos, ¿son relevos de presión? Sí, es un sistema, o sea, es como un sistema sencillo que opera para controlar el flujo de salida de gases, pero el momento que se presiona el drum, la primera válvula opera de 0.34, ¿sí? El 0 es de 0.34% de un 100, y el otro opera de 34 a 66 o a 67, y el otro opera de 67 a 100, ¿sí? Entonces eso lo que hace es, en caso de emergencia o qué cuestión, o qué falla, lo que hace es aliviar ese sistema hacia la TEA. Entonces es un sistema sencillo enlazado con un sistema de rango dividido. Es realmente cómo funciona ese sistema ahí. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos. Sí, es muy similar a este. Sí, señor. Sí, entonces sí son muy similares. Y pues chévere que ustedes tengan un sistema muy parecido en plantas a este. Sí, el caso particular, no tengo mucho conocimiento sobre los procesos de refinación, no he estado muy cercano. Y pues esos comentarios me sirven mucho para empezar a relacionar todo el proceso de refinación. Este proceso como tal, igualito, lo había visto en Cusiana y Copiago, porque ellos manejan presiones similares, de 270 PSI, 273, y pueden subir hasta 600. Entonces ellos tienen muchos sistemas de amortiguación de presión. En sí, llega el fluido de los pozos y tienen 3 separadores amortiguadores. Y cada separador de amortiguación de presión tiene unas válvulas de distribución de presión hacia TEA con este control de rango dividido. Y también un control de rango dividido de flujo a la entrada. Entonces, sí, yo solo los había visto allá, pero muchas gracias por esos comentarios. Sí, porque también este proceso me estoy dando cuenta que este proceso se usa mucho en sus unidades. Tendría una pregunta también, ¿es por esas presiones que se alcanzan? ¿Ustedes más o menos en su proceso cuánta presión pueden alcanzar, ingenieros? Ya el ingeniero Juan Carlos nos había dicho que un límite como hasta 100 PSI. No, ingeniero. Hay un sistema que tiene, por ejemplo, de momento, no importa las libras.
puede bajar 500, 490, 500 libras, ¿sí? Lo que yo me refiero es que tiene un sistema de control simple enlazado con un sistema de rango dividido, ¿sí? La primera válvula que va hacia el compresor opera de 0,34% la apertura de la válvula, ¿sí? Listo. O sea, tiene un trirango dividido, pero con dos sistemas diferentes. Uno simple y uno de rango, uno doble, ¿sí? O sea, la primera válvula va de 0,34, opera de 0,34% de rango, y la otra de 34 a 66, y la otra de 66 a 100%, ¿sí? Listo. Sí, muchas gracias por la aclaración, le había entendido muy mal. Entonces ya entendí completamente. Muchas gracias, ingeniero, por esa aclaración. Pues, muchísimas gracias por esos comentarios. Son de mucho enriquecimiento para mí, y aquí estoy tomando atenta nota. Muchas gracias por esos comentarios. Bueno, ingenieros, entonces voy a detener la simulación, pero antes voy a hacer una prueba. Ya, como digamos, estos simuladores están hechos para que probemos, ¿ustedes qué creerían que ocurre donde yo cambie la gráfica? Por lo menos para el Split Branch 1, si yo hago que al momento de incrementar, no incremente sino decaiga, ¿qué creerían ustedes que le pasaría al proceso? ¿Listo? Bueno, entonces probemos para ver qué ocurre. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, con solo ese movimiento, yo lo que hice fue que la válvula 1 ya estuviera directamente en el 100% de apertura. Solo con ese movimiento. El simulador me respondió muy bien, porque apenas di el decremento, que cambié la figura de mi control, y a la vez cambié la operación de mi válvula, empecé a desconfigurar completamente mi sistema. ¿Sí? Ya con menos de 2 segundos de corrida, mi presión ya bajó de 19 a 16.8. Entonces, ¿eso qué comprueba? Primero, que al ser tan polifuncional, pues uno puede cometer algunos errores como los que acabé de cometer. Y lo segundo, que el CB de las válvulas que me están aliviando presión es muy grande, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en solo un segundo la válvula se abría 100% y me dejó pasar toda esa presión, me dejó pasar mucho fluido. ¿Listo? Entonces esto era como un mal funcionamiento que les quería mostrar para que ustedes pudieran observar que efectivamente este simulador se puede probar, se le pueden hacer cambios y él va a responder, ¿sí? No está no está atado ni esto es como una pregrabación, sino ustedes pueden hacer lo que gusten y el simulador va a empezar a responder bajo lo que ustedes le indiquen. Esto tal cual como una planta. Bueno, genial. Entonces ya voy a dejar de molestar un poquito con el simulador y no sé si hay alguna pregunta, ingenieros. Ingeniero Abel, sí señor. Sí, ahí por ejemplo, ahí observamos que en ese movimiento que usted hizo de crecer la presión, todo se vuela a TEA. Ahí no puede afectar la succión del compresor, o sea, ahí no puede afectar el fluido que va al compresor. Exactamente, ingeniero, sí señor, porque va a disminuir por delta de presión. Digamos que la presión al compresor, voy a poner un ejemplo, puede estar en 14 bar, pero la presión ambiente es menor que 14 bar. Entonces, pues todo el gas se va a ir para la TEA porque está en presión ambiente, y tal cual como usted dice, ingeniero Abel, vamos a tener primero una deficiencia de gas hacia el compresor, y segundo, podemos llegar a generar de que mi compresor me empiece a trabajar en vacío, que no tenga fluido que comprimir, y pues ya ustedes saben que eso ya es un problema mayor.
¿sí? Bueno, también dependiendo del tipo de compresor. Pero sí, tal cual como dice el ingeniero Abel, podemos hacer un daño muy grande a la planta. Entonces, muchas gracias, ingeniero Abel, por ese análisis. Estuvo muy interesante. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a cargar el otro ejercicio. ¿Sí? Ya probamos el ejercicio directamente aquí con el 301. Vamos a probarlo ahora con el 704. ¿Listo? Entonces voy a cargar. De nuevo. Ingenieros, un consejo: siempre que vayan a cargar un ejercicio, el simulador debe estar detenido, o si no, no les va a cargar. Listo, y como vieron, ya todo quedó bien. Los daños que se habían hecho ya pasaron. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a probar directamente todo en el separador 704. No sé, ingeniero, si alguien gusta hacer la operación en este momento, operar el 704. Si gustan, pueden solicitar el control. No, ninguno. O si gustan, pueden levantar la manito y nosotros le damos el control directamente desde acá. ¿No? Bueno, entonces vamos a probarlo nosotros. Entonces le damos correr, ya está cargado el ejercicio. Y como les decía, nos vamos a enfocar en el 704. ¿Ahí qué vamos a hacer? Vamos a probar ese jueguito de presurización y despresurización. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a probar? De diferentes maneras. ¿Listo? La primera es que vamos a hacer que entre más flujo, ¿sí? Que entre más flujo. Y ahí podemos hacer un preanálisis o podemos hacer un análisis completo. Si entra más flujo, sabiendo que está entrando pues una combinación de una emulsión, aceite, agua y gas, ¿qué pensaríamos? Si abrimos más la válvula, pues van a entrar más de los tres fluidos. Al entrar más de los tres fluidos, pues muy probablemente mi presión va a subir. Al subir la presión, lo que va a hacer mi controlador es dejar de presurizar, porque como ustedes pueden ver en este momento está presurizando, necesita una ayuda de gas de cobertura para mantener la presión, para mantener esa presión en 19 bar. Pero como va a entrar más gas, lo que yo creería es que mi controlador ya no va a necesitar el gas de cobertura y va a empezar a abrir más la válvula para desgasificar. ¿Listo? Vamos a ver si ese análisis es cierto. ¿Qué fue lo que yo hice? Ahí fue un ejercicio que pasa así. Puse el problema, ¿sí? La variación. La variación va a ser que voy a abrir mi válvula de entrada. Y empecé a analizar cómo va a reaccionar mi proceso con respecto a ese cambio. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué ocurre. Ya mi simulador está corriendo desde hace 2 minutos. Voy a seleccionar la válvula y la voy a abrir a un 90%. Vamos a ver qué ocurre. ¿Listo? Ya quedó abierto un 90%.
digamos que nuestro análisis estaba un poco acertado. Al entrar más fluido ya no necesitaba ese gas de cobertura porque hay una mayor separación de gas. Al aumentar la separación de gas va a generar mayor presión en mi sistema. Mi controlador de presión va a notar eso y ya va a decir, no necesito más gas de cobertura, no necesito que usted me ayude a presionar. Lo que necesito es despresurizar. Entonces, como ustedes pueden ver, abrió la válvula 2 para despresurizar mi sistema. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes que en las formaciones me lo preguntan mucho, porque en algunas áreas de producción no se tienen estos medidores de flujo. Y más que todo en las áreas de gas. Entonces ellos siempre me preguntan, Melqui, ¿y por qué hay esos dos medidores de flujo? Sencillamente, en estos procesos es muy importante para ver si mis válvulas no tienen pase, porque los sistemas de gas son sistemas ¿cómo decirlo? De alto riesgo, ¿sí? Son sistemas que pueden traer incidentes, fugas y demás. Entonces es muy importante saber si en estos sistemas mis válvulas están dando sello óptimo o no. Y además de eso, pues porque se tiene una normativa con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de cuánto gas se está produciendo y cuánto gas se quema. ¿Sí? En algunas áreas solo tienen el gas que un contador de gas hacia compresión, que es lo que contabiliza. El gas de quema muchas veces no se contabiliza. Bueno, entonces, tal cual como hicimos el análisis, ocurrió. ¿Listo? Ya no se necesita más gas de cobertura y lo que está haciendo el controlador es tratando de controlar la presión en 19, sacando más gas. Bueno, entonces le tengo una pregunta, ingeniero. ¿Qué pasaría si yo cierro esta válvula? La cierro un 30%. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Será que abriría la válvula? ¿Cerraría la desgasificación? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pensarían ustedes? Ahí no actúan ambas al mismo tiempo. ¿Actuarían al mismo tiempo? Tanto una se va cerrando como la otra se va abriendo. Bueno, hay una que el ingeniero Jairo nos dice que de pronto pueden actuar simultáneamente. Sí, porque se va a presurizar el drum, ¿no? Listo. Entonces, analicemos esto, ingenieros. Acuérdense que este es el comportamiento de la curva, de las válvulas. Si una válvula está abriendo, qué pena, voy a darle ingreso a... Si una válvula está abriendo, la otra, ¿cómo se encontraría? Cerrada, ¿verdad? En este caso, ninguna de las dos válvulas puede estar abierta al mismo tiempo. ¿Listo? Regálenme un segundito, por favor, ingenieros, qué pena con ustedes.
Qué pena, ingenieros, acerca de más formaciones. Bueno, entonces, por lo que les decía, no se pueden tener abiertas las dos válvulas al tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta si yo cierro en su totalidad esa válvula. ¿Sí? Lo que yo esperaría es que se presurizara un poco más el sistema y empezar a abrir más la válvula de desgasificación. ¿Listo? Entonces, está entrando mucho más flujo, yo no le estoy permitiendo una salida, digamos que esto puede ser hasta compresión, hacia compresión. Entonces se me va a presurizar más el sistema. Por consiguiente, mi controlador va a tomar la decisión de abrir mucho más la válvula de desgasificación. ¿Sí? Y como podemos ver, mientras esta se abre, la otra me va a permanecer cerrada. ¿Listo? Y ahora, ¿qué ocurriría si yo disminuyo mi flujo de entrada, obturando la válvula? Digamos que lo paso en 40. Vamos a ver qué ocurre. Al disminuir el flujo, pues no voy a tener la misma separación de gas. Entonces voy a empezar a perder presión en mi sistema. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, miren, ya voy en 15. ¿Sí? Eso quiere decir pues, que la válvula está actuando muy lento. Y eso va a tratar de complicar un poco el sistema. Listo. Entonces ahí ya lo está regulando, lo está manteniendo en 17 con solo la apertura. Listo. Y vamos a ver ahora si abrimos de nuevo esta válvula al 50%. Listo, se abre al 50, estoy dejando salir mucho más gas, mi presión se baja, empieza a reducir la apertura de la válvula, y ustedes pueden ver que en ningún momento las dos estuvieron abiertas al tiempo. Se cierran y una vez se cierra, la otra se empieza a abrir. Listo, para tener ese gas de cobertura. Entonces, eso es lo interesante de este sistema, ¿sí? Ninguna de las dos válvulas puede estar abierta al mismo tiempo que la otra y nos da la seguridad completa de eso. Mientras una está presurizando, la despresurización debe estar cerrada. Mientras estoy despresurizando, la depresurización debe estar cerrada. Entonces, eso es lo interesante de ese sistema. Bueno, ingenieros, no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver. ¿No? Bueno, ingenieros. Entonces, pues hasta este punto ya vimos todo lo concerniente a sistemas de control, ¿sí? Al igual como yo tenía el compromiso con uno de ustedes el día de ayer, les voy a compartir también las diapositivas como para que ustedes la tengan, hagan el manejo, practiquen con sus equipos. Entonces, ahorita también la voy a colgar en el chat. El PDF lo voy a colgar en el chat para que ustedes lo tengan. Listo, muchachos. Entonces, ya el paso a seguir es ver todo lo concerniente a separación trifásica. Y una vez veamos los conceptos básicos de separación trifásica, ya que pues ustedes manejan otras áreas, para darles un refuerzo en eso, empezaríamos a simular ya directamente los casos que se tienen para la operación de ese simulador. Bueno, ingeniero, entonces
adelanto 3 minutos el break, que era cada hora y media. Entonces, si gustan, podemos ir a Break Ingenieros y volver en 10 minuticos. ¿Les parece? Para que estiren las piernas, se tomen un cafecito, aprovechando el clima de Barranca, y volvemos en 10 minuticos. Muchas gracias. ¿Ustedes? Gracias, Chris.